vamos mucho más profundo cuando le decimos, Dios, afina mi oído de tal manera que puedo escuchar y entender a través del Espíritu Santo. Game changer. Buen día, buenos días and good morning y bienvenido de vuelta a Jesus en Cafecito. Yo soy tu host, Becky Taveras, y me alegra un montón que has vuelto aquí en este día, en este lunes, sea cozy, sea calientito donde estés. Nosotros aquí estamos súper felices porque finalmente ha llegado el sol y cielo azul aquí a Madrid. Y gloria a Dios por ello, porque mi sangre caribeña y Miamian needs sunlight. It needs vitamin D, porque ya tocaba. Así que estamos muy felices con eso y feliz de estar aquí para compartir este momento. Espero que tienes tu cafecito en tu mano. Yo lo tengo aquí. Espero que no se me enfríe durante este podcast, pero vamos a disfrutar un cafecito juntos y un poco de lo que es lo más importante, Jesús, la palabra, y lo que Él quiere hablar con nosotros en esta mañana. Y pues algo que queríamos hablar hoy, el tema de hoy es, ¿será que Dios escucha cuando yo le hablo? ¿Será que está escuchando mi voz o mis necesidades, mis oraciones? ¿Será que aún me escucha? La semana pasada estuvimos hablando de si es que Dios nos acepta tal como somos, y pues hoy vamos a profundizar el escuchar la voz de Dios. Cómo discernirla, cómo aprender a de verdad escucharla, porque una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y yendo más un poco en ello, una de las preguntas que yo he hablado incluso con algunos amigos, con mis grupos de conexiones, con colegas de liderazgo y todo, es que vemos en la Biblia diferentes maneras donde Dios hablaba, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿será que Dios aún habla de tal manera? ¿Aún nos habla en las maneras que nosotros vemos en la Biblia? En la Biblia vemos ejemplos donde Él habla a través de sueños, a través de visiones, a través de profetas, a través de un burning bush. O sea, volvemos a la historia de Moisés. Y siempre vuelvo a eso porque mi pastor siempre está hablando de la película del Príncipe de Egipto, así que siempre volveré a eso. El burning bush, este bosque, o no sé cómo se llama en español, ardiente, Dios habló a través de eso. Su espíritu habló con Moisés a través de eso. Y nos preguntaremos en el día de hoy, en el 2025, ¿será que Dios nos habla de la misma manera? Y déjame decirte, la verdad es que Dios sigue hablando. La pregunta de verdad es como, me recuerdo la película iRobot, donde Will Smith, el actor de esa peli, está haciendo algunas preguntas y el robot le dice, no es la pregunta correcta, esa no es la pregunta correcta. Y va como que haciendo diferentes preguntas hasta que hace la pregunta correcta. Y pues en este caso, no es tanto ¿será que Dios está hablando? Porque Dios sigue hablando. La pregunta es, ¿are we really listening? ¿De verdad estamos escuchando? En el cole me recuerdo que las profesoras decían mucho eso para evitar que nos olvidábamos de la materia, ¿verdad? Y era, porque podríamos estar ahí en la clase, ¿verdad? Ahí mirando a la profe hablar, enseñar, hacer todas estas descripciones y tal. Y a que sí que hay algunas veces que tú estás mirando a alguien y tú, ujú, yep. Y o sea, entra por un oído y sale por el otro, porque estabas oyendo lo que estaban diciendo, pero no estabas de verdad escuchando atentamente a lo que dijeron y luego en ese tal caso, pues luego llegabas a casa a hacer la tarea
y pues luego te sentabas delante de tu libro y de tus notas que a lo mejor estaban en blanco o si no estaba en blanco, estaban con notas random y te quedas ahí en plan, ¿cómo hago yo la tarea ahora si no presté atención a nada de lo que dijo la profe? Y es lo mismo con nuestra relación con Dios. Él no ha dejado de hablarnos, pero es verdad que hay momentos donde a lo mejor la afinación de nuestro oído y nuestro entendimiento no está tan a la excelencia, no está tan afinado hacia su voz y hacia su hablar, hacia su guía, hacia su enseñanza. Y si vamos a la palabra, eso es algo, vamos a enfocar mucho en este, que es en Juan 10:27. A mí me encanta el libro de Juan, me encanta. Tenemos 4 diferentes gospels en el Nuevo Testamento. Sí, ok. New Testament. En el Nuevo Testamento tenemos 4 diferentes gospels, ¿verdad? A mí personalmente me encanta el libro de Juan, me encanta cómo la cercanía de Jesús y la amistad de Jesús nos transmite a través de ese libro y me encanta. Así que vamos a enfocar un poco más en ello. Y vamos al capítulo 10, versículo 27. Y nos dice así, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Ahora, en ese mismo capítulo, Jesús está hablando cómo Él es el shepherd, ¿verdad? Él es el pastor de las ovejas. Él habla con las ovejas, Él guía a las ovejas. Y cuando uno piensa justo de eso, de cuando, si piensas en un farm, ¿verdad? En, ¿cómo se dice farm en español? En portugués se dice fazenda, pero farm, donde están los pastores y las ovejitas y todos los animalitos, pues ahí. La finca. Bueno, más o menos, por ahí. Ya me entendéis. Cuando pensamos en eso, las ovejas pues son guiadas por alguien, ¿verdad? Sea por un perro y igual a mis amigos que tienen un perro que se llama Panda y es literal cuando lo veo yo pienso en todas las pelis que he visto donde hay un perro pastor guiando todas las ovejas, pues eso. O hay una persona en físico ahí guiando y hablando con las ovejas, direccionando hacia dónde deberían ir. Y en este capítulo, en capítulo 10 de Juan, Jesús está explicando esto a sus discípulos y a los que estaban a su alrededor, que Él habla con sus ovejas y sus ovejas reconocen su voz. Y no solamente eso, en ese mismo capítulo, si vamos un poco antes, al principio del capítulo, Jesús habla de cómo Él no solamente habla con sus ovejas, sino que los llama por su nombre, llama por su nombre. Y qué increíble eso de que en un mundo con tanto ruido, con tantas cosas sucediendo, con tantas personas, o sea, billones y billones de personas que viven en el mundo, y aún así Dios reconoce a cada una de ellas y los reconoce, los llama por nombre. O sea, qué personificación, qué intencionalidad, qué manera tan divina, tan personal, tan amorosa que nuestro Padre nos demuestra que nos conoce, nos ve, nos escucha y nos llama por nombre, no en plan, hey, tú ahí. No, no, Dios no nos llama así, nos llama por nombre, así de especial que somos cada uno de nosotros. Y me encanta eso, me encanta recordar eso constantemente cuando me veo preguntando eso, Señor, ¿me estás escuchando cuando te hablo? Siempre vuelvo a ese versículo. Él me escucha porque yo soy su oveja y como soy su oveja, soy su hija, soy heredera de todo lo que Él ha transmitido a través de su Hijo amado Jesús. Seguro sí, sí que me escucha, me está escuchando, me está mirando y me está guiando. Ahora bien, ya sabemos que Dios nos escucha, ¿verdad?
y nos habla, simplemente tenemos que preguntarnos, ¿será que nuestro oído está afinado y direccionado hacia lo que Él está hablando? La siguiente pregunta es, vale, ok, ya que sé que la respuesta de esa primera es sí, ¿cómo puedo aprender o mejorar en escuchar la voz de Dios? Y como hemos dicho, en la Biblia vemos diversas maneras de cómo Dios nos hablaba a través de visiones, sueños, profeta, a través del burning bush, a través de diferentes, a través de señales también. Pues no cambia mucho en el día de hoy. La primera y la más yo diría, y creo que muchos también diría que es la más, lo primero en donde deberías a enfocarte para escuchar la voz de Dios es la palabra de Dios, la Biblia. La Biblia, piénsalo de tal manera, la Biblia es el instruction book, the manual for life. O sea, es el manual de la vida. Toda pregunta, todo obstáculo que podemos enfrentarnos, cualquier necesidad, cualquier pregunta que nos enfrentemos, la Biblia tiene la respuesta. Sea desde el principio hasta el fin, en alguna página de la Biblia te aseguro que encontrarás la respuesta en cuál estás buscando. ¿Por qué? Porque pues Dios es el principio y el fin. Dios es la palabra desde el principio y el fin. Dios es la palabra y la palabra es Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues la palabra es eficaz, es viva, es agua de vida eterna. La palabra de Dios, la Biblia, es escuchar la voz de Dios. Entonces es conocer, es leer, estudiarla, escudriñarla, es profundizar en ella. Y algo que me encanta de la Biblia es que yo, el Juan, por ejemplo, el libro de Juan en la Biblia, a mí me encanta. Justo ayer y esta mañana abrí mi Biblia y estaba eh, eh, leyendo nuevamente este capítulo y cuando abro la Biblia, lo primero que veo es que literalmente tengo todas las páginas subrayadas, escrita, circled, underlined, o sea, tengo ese libro dentro de la Biblia pero tan highlighted por todos los lados que yo digo así como, es que si alguien busca mi Biblia y quiere leer algo, va no solamente a leer la Biblia y la palabra de Dios, va a leer todos mis pensamientos, porque por todos los lados hay cosas ahí. Y eso es lo que debemos hacer con la Biblia. No se trata de comprar una Biblia o tenerla en tu móvil, que yo uso mi móvil también para la Biblia, pero debo decir que algo una sugerencia que les doy es tener una Biblia en físico, porque una cosa es tenerla en la móvil y usarla cuando estás en el metro, usarla incluso en la iglesia, porque, pues, vamos a ser honestos, a veces te da pereza con mil y unas cosas que vas para la iglesia y dices, pues, es que la Biblia me pesa y la dejas en casa, es que sería la primera en decir que yo hago eso, pero la Biblia es nuestra espada, es nuestra arma contra absolutamente todo. Es verdad que hoy en día tenemos la facilidad de tenerlo en el móvil, pero si tú estás en casa, a mí personalmente, yo seré la primera en admitirlo, que si yo estoy leyendo la Biblia en el móvil, pues soy súper fácil de distraerme. Que me entra un mensaje, que me entra una notificación, que me entra una alarma, que me entra whatever it is, un email, qué sé yo, y me distraigo. Pero tenerla ahí en persona, en físico, que lo abras, que hay tus notas, ahí hay círculos, hay highlighters, que tú puedes abrir y recordar de aquel momento cuando tú abriste en esta página y tomaste estas notas, creo que es increíble. Y creo también que es increíble, justo como decía, que lo abrí y estaba todo subrayado cuando yo hice esas notas hace un tiempo atrás y luego cuando lo leí hoy de nuevo, el mismo capítulo, la misma palabra me habló profundamente
hoy de una manera totalmente diferente de cómo me habló en aquel momento que yo lo leí por primera vez. Y por eso es que, es que dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, porque no se trata de solamente leerlo una vez. Y ya leí el libro de Juan, así que nunca más tengo que leerlo porque ya marqué checkmark. No, la palabra es viva y si queremos escuchar y discernir la voz de Dios, tenemos que siempre, constantemente leerla, estudiarla y ver qué nos dice ese mismo versículo para el día de hoy. ¿Qué nos estás enseñando? ¿Qué nos está diciendo? Eso es lo que nos hace la Biblia, eso es lo que nos transmite, que lo que yo leí hace un año atrás en el libro de Juan, fue necesario para ese día, pero para el día de hoy, pues he vivido un año, he vivido diferentes circunstancias y diferentes obstáculos. Entonces es muy seguro que yo lo leo con otra perspectiva, con otra afinación de Dios y discernimiento del Espíritu Santo en el día de hoy. Otra manera que Dios nos habla, pues es a través de personas también. Tenemos, hablamos también la semana pasada de la importancia de tener tu círculo de apoyo, ¿verdad? Tu círculo de trust, your circle of trust. Tu círculo donde te sientes seguro, donde puedes venir y descargar tus cargas y que sea un círculo también que te reta. Tiene que tener las dos cosas, tanto que puedes venir y ser tú mismo y descargarte y venir y recargarte, pero también debe ser un círculo donde te reta. Y lo digo porque Dios puede hablar a través de personas, tanto lo mismo como en la Biblia, personas como profetas, personas que vienen y te dicen algo, personas que son tu círculo de apoyo, amigos, pastores, líderes, tus padres, personas que tú le has brindado esa puerta abierta de hablar vida sobre ti, pues Dios puede hablar a través de ellos también. Solamente ten cuidado de que una cosa que Dios siempre hace, que cuando habla, sea a través de alguien, sea a través de alguna circunstancia, Dios nunca contradice algo que ya te ha dicho. Entonces, cuando habla a través de personas, siempre tendrás una confirmación, sea antes que hablen contigo o sea después, Dios siempre te lo va a confirmar, nunca te va a confundir. Así que si alguien te dice algo así como que, mira, Dios me dijo algo para decirte y que te digan algo que tiene nada que ver, es hora de ponerte en rodillas y pedir discernimiento de Dios y preguntarle, ¿de qué se trata ese mensajito que acabo de recibir? Otra manera que Dios habla es a través del Espíritu Santo. En la Biblia vemos, pues volviendo al libro de Juan, Dios habló a través de Jesús, ¿verdad? Y Jesús, hablando con los discípulos, les explicaba cuando alguien le preguntaba, en ese mismo capítulo, por cierto, en el 10, había algunas personas que les decía, pero ¿cómo sabemos que tú eres el Mesías? ¿Cómo sabemos que tú realmente eres el Cristo? ¿Cómo podemos confiar que lo que tú dices de ser pastor y nosotros las ovejas y que reconoce nuestro nombre, cómo sabemos si es verdad? Y la respuesta, Jesus, siempre listo. Es que de verdad, we're besties, porque I picture myself cuando él hablaba con la gente, el gentío que andaba con él, y él respondía unas cositas que yo digo, wow, facts. Factos, tiro factos ahí. Y la respuesta de Jesús a esa persona que le hizo la pregunta de ¿cómo puedo confiar que tú eres quien dices que tú eres? Él dijo, es que si tú conoces el Padre, conocerás quién soy yo, porque yo hablo a través de Él y Él a través de mí. Entonces, quien conoce el Padre, conoce muy bien quién soy yo. Y toma, es como esa persona que hizo esa pregunta. Em, si no reconoce quién era Jesús, pues pensar bien
a quién estás escuchando. Pero bueno, volviendo al tema, Espíritu Santo. Dios habla a través del Espíritu Santo y en ese capítulo donde luego vemos la resurrección de Cristo y las enseñanzas que Él dejó a sus discípulos después de su resurrección, nos enseña de que Él volvería al cielo, pero dejaría con nosotros uno de los mayores regalos después de entregar su vida, que fue el mayor regalo, pero no se desapareció por completo, sino que dijo, voy a dejar con vosotros un gran regalo, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es nuestra guía, es nuestra paz. Es cuando pensamos en paz mental, es el Espíritu Santo. Cuando pensamos en que necesitamos alguna dirección, es el Espíritu Santo. Puedo pensar, un ejemplo que me viene a la mente ahora, que mi mamá fue la que me enseñó, y es cuando pierdes algo. Y debo decir que yo lo he hecho, justo lo hice hace 2 días y mis amigas estuvieron aquí y se reyeron conmigo y yo, créeme, mira cómo va a funcionar. Pierdes algo, ¿verdad? Y estás buscando para allá y para aquí, para arriba, para abajo y no lo encuentras. Y luego dices, Espíritu Santo, revélame dónde está este objeto. Y te prometo que siempre cuando hago esa oración, o sea, puedo pasar como media hora buscando algo y no lo encuentro. Y cuando digo esta oración, lo encuentro tal cual y sin exagerarlo en menos de un minuto. Y es como, bruh. O sea, estaba ahí todo este momento, pero mis ojos no estaban mirando con los ojos del Espíritu Santo. Estaba mirando con mis ojos humanos, pero cuando activo el Espíritu Santo, ahí lo cambia absolutamente todo. Y de tal manera es así con nuestro escuchar. Podemos intentar oír la voz de Dios con nuestros oídos humanos, pero vamos mucho más profundo cuando le decimos, Dios, afina mi oído de tal manera que puedo escuchar y entender a través del Espíritu Santo. Game changer. I promise you that. Otra manera que Dios nos habla también es a través de circunstancias y puertas cerradas, puertas abiertas. Y cuando digo puertas cerradas es porque muchas veces, y me incluyo en ello, nos encontramos en circunstancias y obstáculos o problemas, pruebas donde nos decimos así como que, esta puerta cerrada, ¿qué prueba estoy enfrentando? Hay que luchar, hay que ayunar, hay que luchar contra ello. Y algunas puertas sí, algunas circunstancias es verdad que es momento de luchar contra cualquier cosa que no viene de Dios, pero hay otras puertas cerradas que Dios nos cierra para decirnos, hey, por ahí no es. Por ahí no es, cariño mío. Y es una manera también de guiarnos, de enseñarnos y de mostrarnos que no es, voy a escuchar la voz de Dios y que Dios me va a decir todo lo que yo quiero escuchar. Dios no sería padre si nos dice solamente lo que queremos escuchar. Dios es padre porque nos dice lo que necesitamos escuchar, lo que necesitamos recibir, lo que necesitamos en esa temporada donde estemos. Y eso es lo que Dios hace a través de su hablar, a través de lo que Él está haciendo con esas puertas abiertas que nos abre una puerta. Me recuerdo cuando antes de mudarme a Madrid, yo nací y crecí en Miami, ¿verdad? Y cuando me abrieron esta oportunidad para venir a Madrid, lo primero que yo pensé es como, ¿será esta puerta abierta porque mi sueño es vivir fuera por un tiempo? ¿O será que esto es mucho más de lo que yo pudiera imaginar? Yo solamente quiero entrar en esa puerta si es abierta por Dios. Y fue un momento donde yo tuve que arrodillarme y orar y hablar con Dios por mucho tiempo y pedir su discernimiento y su dirección para asegurarme que esa puerta era de Él. Pero de la misma manera, cuando hubo esa puerta abierta, en la misma temporada hubo otras puertas cerradas, que fue lo que me enseñó
y me confirmó que esa puerta, venir hacia Madrid, era de Dios. ¿Por qué? Porque pues hice otra oración también muy, muy fuerte, que algunos sabrán lo fuerte que es cuando decimos, Señor, si esto eres tú, ciérrame todas las otras puertas que no es para entrar, que no es para mí, que no es para esta temporada, cierra absolutamente todo. Y ahí sabré bien que eres tú. Y pues, long story short, Dios cerró absolutamente todas las otras puertas y me dejó solamente esta, en plan, hija, esta es la puerta. Si no ves que es esta, pues no me estás escuchando y no me estás entendiendo. Y con eso el siguiente punto de que muchas veces estamos escuchando a Dios y estamos viendo estas circunstancias delante de nosotros, estamos recibiendo palabra de las personas alrededor de nosotros, estamos teniendo incluso sueños durante la noche, un montón de diferentes señales donde Dios nos está hablando. And let's be real, a lo mejor es algo que no nos gusta y estamos así como mirando a la derecha, a la izquierda, como que no, todavía no he escuchado la voz de Dios y Dios ahí con su cafecito como funny, funny que ya le he enviado como 5 diferentes señales y todavía está como que no me escucha. Y en ese punto, yo también lo he pasado y creo que todos nosotros hemos pasado, que a lo mejor es algo que estás recibiendo una palabra que o te frustra, te reta, te asusta y esto creo que no es para mí. Pero vuelvo y digo, no siempre lo que Dios nos dice es algo que queremos escuchar. Pero créeme, sea algo que nos guste que no nos guste, algo que nos sorprende o que nos alegra o algo que nos asusta, todo lo que Dios nos dice, lo que nos direcciona, lo que nos lleva a ver con nuestros ojos o escuchar con nuestros oídos, créeme que siempre forma parte del plan perfecto. Dios nunca te dirá algo que va que va contra de su plan o que va contra de su palabra. Y eso podemos discernir cuándo es Dios que nos está hablando, cuándo es Dios que nos está direccionando. Dios nunca irá contra su palabra. Si sientes que yo estoy bien con Dios tengo una buena relación con Dios y estoy escuchando la voz de Dios, pero justo el tema que estás viviendo ahora va contra la palabra, mm, honey, honey, go back to the Bible. Vuelva a la palabra. Ahí te digo, that's another hint, another secret, otra sugerencia para ti en esta mañana. Vuelve a la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios viva y Él nunca irá contra ello. Lo mismo que nunca, nunca te va a confundir. Y eso yo aprendí a través también de diferentes circunstancias, de que Él no te va a confundir sea lo que sea la temporada que estés en una relación. Tú estás en una relación y estás con un chico, con un novio, y yo esté orando por Dios, ¿será que esta persona es la persona que tú tienes para mí? ¿Es la persona con quien voy a construir un matrimonio, construir una vida, construir una familia? Y si tengo dudas, puedes tener dudas por algunos red flags. Y ya los red flags, pues, luego otro día podemos hablar de ello. Pero los red flags son red flags. Esto no hay como pintarlo ni blanco, ni negro, ni azul, ni amarillo. Red flags es red flag. Pero, aparte de esos red flags, tenemos lo más importante, que es el discernimiento del Espíritu Santo. Y sea con una relación romántica, sea con un trabajo, sea con que tienes la oportunidad de mudarte a otro país, sea tienes el sueño de empezar un nuevo proyecto, sea que estás pensando si volver a la universidad o hacer un máster
o qué sé yo, o hacer un ministerio, empezar un ministerio, un montón de diferentes decisiones con cuales podemos enfrentarnos en la vida, Dios nunca nos va a confundir. Es muy normal que con nuestros propios pensamientos y nuestro propio, la voz de nuestra conciencia o la voz de otras vocecitas ahí que podemos estar escuchando, puede hacer mucho ruido, puede decirte muchas diferentes cosas, pero algo que no va a fallar es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios nunca te traerá confusión, nunca te traerá eh, em, como te va a derrotar o te va a hacer dudar ni de ti mismo ni de Dios. No te va a hacer dudar de Dios. Puedes a lo mejor dudar de, ¿será que es? Y Él te lo va a confirmar, pero no será algo donde te trae confusión, porque Dios puede ser muchas cosas y nos muestra que lo es, pero una cosa que no es un padre confuso. Not our God. No es un padre confuso. Ahora bien, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos cuando no escuchamos la voz de Dios o cuando no entendemos la voz de Dios? La primera cosa que yo digo mucho a nuestros chicos, de los jóvenes adultos, a mis amigas que vienen aquí en casa o que hablan de, ay, necesito apoyo para orar por esto. Y es muy bueno orar juntos porque la Biblia mismo lo dice, del poder y la autoridad que tenemos cuando dos o más se arrodillan y oran por el mismo propósito. Pero volviendo a la pregunta ¿qué hago cuando no escucho? Y eso nos puede pasar con absolutamente todos nosotros, donde estamos enfrentados en una temporada donde no estamos o escuchando bien o no estamos consiguiendo discernir bien la voz de Dios. Y lo primero que yo diré o la primera pregunta que yo haría a alguien que me pregunta eso de ¿qué hago si no escucho? Pues vamos a ir a la lista no la lista, pero vamos a ir como en el orden de qué necesitamos hacer nosotros para asegurarnos que estamos bien afinados con la voz de Dios. Y lo primero es el primer ejemplo que dije de cómo escuchar la voz de Dios y es la Biblia, la palabra. Entonces, la primera pregunta es, ¿estás leyendo la Biblia? Porque si dices, no estoy escuchando la voz de Dios y la última vez que abriste tu Biblia fue hace 3 meses, em, ve a la Biblia and then come back. Vuelve y luego hablamos de nuevo. La Biblia, vuelvo y digo, es la vida eterna y está viva para nosotros, no solamente para coger polvo en el estante, sino para que la abrimos y que la leas y que la estudias y que hagas que viva a través de tu vida, a través de tus decisiones, a través de tu caminar. Entonces, si no estás escuchando la voz de Dios, eso es lo primero que debes hacer. Y lo segundo, ¿cómo está tu relación con Dios? Porque Dios es un Dios cercano, como dijimos la última vez. Dios es un Dios cercano y es cercano a aquellos quebrantados, es cercano a aquellos imperfectos. Y aquellos imperfectos, pues somos absolutamente todos, porque ninguno de nosotros somos perfectos. Así que Él está cerca de nosotros, es un Dios y un Padre cercano, pero de la misma manera que Él se acerca hacia nosotros, pues lo mínimo que podemos hacer nosotros, come on friends, lean in, ven hacia Él, profundízate en la presencia de su Espíritu. Y ahí es donde podemos decir, yes, mi relación está ahí, lado a lado con Dios. Es muy importante nosotros reflejar y no sé si confirmar es la palabra, pero como eh, ver y asegurarnos que estamos
estamos plantando en esta relación, estamos siendo intencionales con esta relación, porque de tal manera, volviendo a las relaciones románticas, si tienes un novio y no hablas con él, pues a lo mejor esa relación se va decayendo y luego cuando te vienen los pensamientos, estoy confusa de este relacionamiento, pues a lo mejor, honey, empezó por eso. Y otra cosa también que cuando no escuchamos la voz de Dios, a lo mejor que sí, lo he vivido y puedo decir que puede pasar, es que a lo mejor Dios está en una temporada de silencio donde está esperando la formación de tu carácter. Volviendo a la Biblia, vemos entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, donde hubo un tiempo donde no había esa voz de como lo leíamos en Génesis, en Éxodo, como en David, en Primera y Segunda de Samuel. O sea, hubo un tiempo de silencio y no es porque Dios desapareció o porque no estaba cercano, simplemente es porque estaba preparando su pueblo para algo que estaba por venir. Y pues ahí, pues entró Jesús en el Nuevo Testamento, la palabra, la salvación, la respuesta por todo lo que vivíamos. Y es lo mismo con hoy. Si vemos que Dios está en silencio, o que no estamos, si ves que sí lees la Biblia, si estás bien con el Espíritu, o sea, que está todo bien, has hecho todo tu parte para discernir y escuchar la voz de Dios, pero ves que todavía está en silencio o está madurando tu carácter, está refinando tu caminar, o a lo mejor, honey, cariño, ya te ha dado la respuesta y como hemos dicho antes, a lo mejor es una respuesta que no quieres y por eso dices, no estoy escuchando, pues sí que te lo ha dicho ya. Simplemente tiene que, pues, aceptar lo que te estás diciendo. Pero si está en silencio, pide discernimiento del Espíritu Santo y que te revele qué es lo que estás afinando en esta temporada? ¿Qué es lo que estás transformando en esta temporada, en esta prueba con cual estoy? Este mismo fin de una amiga, ella me compartió un quote que ella recibió en su móvil y es que nos dice que las pruebas y los obstáculos son a nuestro carácter lo mismo que es el fuego para una vasija, para un vase. Y es nuestro carácter es formado a través de estas pruebas y a través de esos obstáculos y también a través del silencio. Cuando tú piensas en este vaso, por ejemplo, dos colores diferentes, ¿verdad? Está un poco shiny. ¿Qué quiere decir? Pues que ha pasado por el fuego. Así es, son la cerámica. La cerámica tú la haces y una cerámica que solo tienes el molde, el formato de principio, pues es un color, sea beige o gray, gris o un color medio blando y sin brillo. Pero para tener ese brillo pasa por un fuego, pasa por una pintura y para que esa pintura y ese brillo no se deshace, tiene que pasar por el horno por determinado tiempo para que se mantenga ese formato, se mantenga ese brillo, se mantenga esa hermosura, pero necesita pasar por eso, necesita pasar por ese fuego. Y pasar por el fuego es incómodo. Lo sé, lo admito. Nunca te voy a decir que pasar por un obstáculo o pasar por el valle o pasar por el fuego es cómodo. Let's be real. Es muy incómodo. Pero crecimiento es incómodo. Transformación es incómoda. Pero para llegar hacia ese punto de una obra de arte divina y espectacular, la transformación es necesaria. No puedes ir de punto A a punto Z sin experimentar lo que es la transformación. Una borboleta no llega a una borboleta sin primero ser un gusanito y pasar por lo que es el cocoon. Pasa por un proceso.
y de tal manera que nosotros también lo pasamos. Así que, ¿escuchamos la voz de Dios? ¿Está hablando Dios? Sí, está hablando Dios. Y me encanta, terminando rápidamente, volviendo al libro de Juan, 10 capítulos después. Hablamos de Juan 10:27. En Juan 20 es donde Jesús resucita y María Magdalena viene a traer aceites y perfumes para el cuerpo de Jesús, ¿verdad? Que estaba en la tumba. Y cuando llega, pues se encuentra con estos dos ángeles y no encuentra el cuerpo de Jesús. Y entra el pánico. ¿Dónde está el cuerpo de mi Señor? Lo han llevado y no nos han dicho nada. Está en full mode panic. Y los ángeles le explica qué ha pasado y ella todavía panic. Y entonces da la vuelta, lee el capítulo 20, ¿ok? Capítulo 20, vas a ver lo que estoy diciendo. Ella da la vuelta y está ahí una persona con quien ella no reconoce. Pero hay un momento clave que es cuando Jesús le llama por su nombre. Jesús le llama María. Cuando llama por su nombre, inmediatamente es cuando María Magdalena reconoce quién es la persona que está a su lado. Y en ese capítulo 20, 10 capítulos después del que acabamos de leer, vemos la confirmación de cómo es que Jesús conoce sus ovejas y sus ovejas conoce al pastor y reconoce su voz. Reconoce cuando su pastor le llama por su nombre. Y es lo mismo nosotros en el día de hoy. Cuando Dios nos llama, cuando nos llama por nuestro nombre, vamos a reconocerlo cuando nosotros conocemos a Dios. Y vuelvo a decir, una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Y lo mismo digo, una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocer a Dios. Así que en esta mañana te doy este reto. Hable tu Biblia, calienta tu cafecito porque yo tendré que hacerlo porque ya está frío. Así que vamos a calentar nuestro cafecito y vamos a abrir nuestra Biblia. Y antes que eso, te doy otro último ejemplito que acaba de venir a mi cabeza y un ejemplo que me encanta y es los patitos. Cuando vivíamos en Miami, en una casa, había muchos patos por todos los lados, porque cerquita había un lago. Y ahí, de vez en cuando, veías todos los patos ahí grandes, ¿verdad? Pero de vez en cuando veías el pato mamá con los patitos. Y todos los patitos iban atrás de la madre, siempre, por todos los lados, ¿verdad? Y una vez estuve leyendo sobre eso y sobre cómo cuando los patitos salen del huevo, de hatch, ¿verdad? Lo primero que hacen es mirar a la madre y la impresión del rostro de la madre se queda implantado en la mente del patito. Tanto la mirada con la voz de la madre que cuando ellos están o cruzando por la calle o entrando al lago o están haciendo cualquier cosa random, cuando la madre se mueve o cuando la madre lo llama, inmediatamente los patitos van corriendo hacia la madre. Y me encanta eso porque es lo mismo con nosotros. Es reconocer tan bien la voz del que nos guía, de nuestro maestro, de nuestro líder, de nuestro pastor, de nuestro Padre Celestial, que donde quiera que estemos, cruzando por la calle o cruzando por un obstáculo, o estamos como los patitos que a veces se montaban arriba de cosas que seguro intentaba la vida, que nosotros también lo hacemos. Seamos como esos patitos, que aunque estemos tentando la misma vida con alguna decisión no bien hecha, discernimos inmediatamente la voz de Dios tan perfectamente que podamos direccionar nuestra mirada hacia Él
y reconocer cuando Él nos habla. Así que abre tu Biblia, calienta tu cafecito o prepáralo si no te dio tiempo de prepararlo y vamos a profundizar en la palabra para que podamos discernir bien la voz de Dios, escucharla y no solo oírla, y de tal manera podemos hacer buenas decisiones. Choices, people, choices. Cada decisión que tomamos hay una consecuencia, sea mala o buena. Así que vamos a asegurarnos que lo estamos haciendo a través de lo que Dios nos está hablando. Así que si no lo has hecho aún, dale like y subscribe a este canal, si lo escuchas por YouTube, si lo escuchas por Spotify, por cualquier app que los escuchas. Vamos a hacer todas esas cositas que nos ayudan y nos veremos en la próxima semana, que estoy súper excited por lo que está por venir. Tenemos otros temas ahí que nos habéis dicho a través de Instagram cuando hicimos el poll de diferentes temas que quieres escuchar. Los vamos a estar escuchando en las siguientes semanas y también algunos invitados muy especiales que me flipan en colores de lo que está por venir. Así que no dejes de subscribe y no dejes de volver aquí en la siguiente semana con una Biblia por un lado y un cafecito por el otro. Chao.